Bueno, mi nombre es Fabián Benet. En el panel somos 3 migrantes. Inés y yo somos migrantes internacionales, que además migramos del norte al sur, lo cual suele ser menos común. Y Irazú es una migrante interna de Veracruz a Puebla y después recientemente a la Ciudad de México, ¿no? Y nuestras organizaciones se dedican obviamente a la migración, al asilo, a la atención de las poblaciones en movilidad humana. Yo les voy a dar un contexto en realidad un poco sobre las migraciones y las ciudades, un acercamiento a México y a la Ciudad de México. Y luego Irazú les irá hablando un poco más de la ciudad, de sus políticas y especialmente de la situación de las personas refugiadas en nuestra ciudad. Y finalmente Inés conversará sobre algunas experiencias de diferentes museos, incluyendo un museo de la Ciudad de México, y eso entonces podrá dar pie a conversaciones sobre posibles colaboraciones, ¿no? Los datos que presento provienen de un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, justamente sobre migración y ciudades, donde se señala una importancia creciente a nivel global de migración hacia las ciudades, con patrones no tan claros en realidad, porque vemos migraciones hacia las megalópolis, ¿no? Pero vemos también, y sería el caso en México, migración hacia ciudades más pequeñas o entre ciudades, ¿no? Y eso, bueno, plantea diferentes retos. Lo que sí es importante destacar es la importancia, ¿no? 1 de cada 5 migrantes nacidos en el extranjero, es decir, que ahí no se contabilizan a los migrantes internos, vive en una de las 20 ciudades más pobladas del mundo, ¿no? 1 de cada 5 es absolutamente enorme. Y obviamente pues contribuyen al carácter global, a la diversidad, al enriquecimiento cultural y social de esas ciudades. Voy a ahondar un poco en el tema de la migración interna, que normalmente es muy invisible, y de la migración de tránsito, que presentan ambas retos muy específicos, ¿no? La migración interna a las ciudades puede ser circular o definitiva, ¿no? Y los migrantes suelen o solían, dependiendo también de los países, desplazarse de zonas rurales hacia zonas urbanas de manera temporal, ¿no? Y en otros casos, y es cada vez más frecuente, van de una zona urbana a la otra. La temporalidad también tiende a romperse, la circularidad, ¿no? Y vemos cada vez más asentamientos definitivos de migrantes internos en las ciudades, en las zonas urbanas, ¿no? En algunas ciudades pueden llegar a representar más de una tercera parte de la población de la ciudad.
Y obviamente hablamos también de una diversidad de personas. Podemos tener poblaciones indígenas, afrodescendientes, de ascendencia asiática, en el caso de México. Y lo que estamos viendo es un enorme riesgo de segregación y de que esas personas migrantes internas sean orilladas a vivir en las orillas o de las ciudades o en las zonas conurbadas, ¿no? En zonas obviamente mucho más precarias, ¿no? Y se dirigen a prestar servicios a los centros o las zonas más privilegiadas de las ciudades todas las mañanas, ¿no? Pero no acaban beneficiándose de lo positivo de las ciudades, ¿no? De la educación, del acceso a salud, del transporte, la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un enorme riesgo, obviamente, de marginación, que yo creo que para los museos puede ser un reto importante. La migración de tránsito, con las políticas migratorias, pues ya podemos decir que prácticamente a nivel mundial endurecidas, la migración de tránsito está cambiando, ¿no? En realidad, los migrantes en tránsito hacia sus destinos pasaban muy poco tiempo en las ciudades, y actualmente estamos viendo que se instalan de manera más larga, por periodos más largos, o acaban instalándose definitivamente porque ya no pueden continuar su ruta hacia su destino, ¿no? En México vemos eso especialmente en ciudades fronterizas del norte, pero también en la Ciudad de México, y para quienes vienen de Europa es algo que sucede pues obviamente en Grecia, en Marruecos, en España, en esos países que son frontera, ¿no? Y entonces hay ciudades que se vuelven centros de tránsito involuntario, y eso obviamente plantea un reto en materia de la integración de esas personas que se encuentran atrapadas, ¿no? En términos de políticas, normalmente hay una enorme distancia entre las políticas nacionales y las políticas de las ciudades. Los tomadores de decisión a nivel de los gobiernos nacionales no consideran, cuando diseñan políticas relacionadas con las migraciones, la situación de las ciudades. Y eso siempre es un enorme reclamo. El año pasado, por ejemplo, estuve en una reunión de ciudades en Berlín, ¿no? Y decían, no nos escuchan nunca, ni en Naciones Unidas ni nuestros gobiernos nacionales, pero en realidad somos nosotras, las ciudades, las que estamos atendiendo en los hechos
las personas migrantes, las personas refugiadas, etcétera, ¿no? Y entonces actualmente hay una tendencia por parte de las ciudades muy importante a generar sus propias iniciativas de gestión de la migración en términos de vivienda, de salud, de movilidad, de educación, de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente para algunas ciudades es algo muy complejo, ¿no? Cuando su población no tiene una cultura de la diversidad y se ven muchos esfuerzos de colaboración entre las ciudades y la sociedad civil para tratar de gestionar algunos espacios de encuentro entre culturas, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Algo fundamental es que ese reto que tienen las ciudades está incluido en la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable, en los objetivos del desarrollo sustentable. Se habla de no dejar a nadie atrás y en particular de tener ciudades inclusivas. Y no sé si eso se llega a discutir en sus ciudades, incluyendo a los museos. México como país somos uno de los países del mundo con el escenario de movilidad humana más complejo. Tenemos flujos de migración, de migración transfronteriza, intercambios locales en las fronteras, tránsito, refugiados, desplazamiento forzado interno y externo por la violencia, retorno de migrantes deportados, la mayoría de Estados Unidos, y migración interna, ¿no? Se nos conoce más por el número de mexicanos en Estados Unidos, cerca de 12 millones en ese momento, ¿no? Pero existe toda esa diversidad, ¿no? En México, una de las corrientes migratorias, ¿ya pasé mi tiempo? ¿Sí? Ok. Más importantes es la migración interna entre zonas urbanas, pero hay una tendencia muy marcada a la disminución de migración rural-urbana, ¿no? Y también de la migración internacional. Ahorita se dice que la tasa de migración es una tasa cero, ¿no? Gracias. Y en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que durante muchos años fue un polo de atracción muy importante. Actualmente la Ciudad de México tiene una tasa migratoria neta, negativa, es decir, que se van más personas de las que llegan, y eso tiene que ver con el costo de la vida, con muchos factores. Ahora nos vamos muy concretamente a la ciudad rápidamente. La población de la ciudad es de 8.399.000 personas, de las cuales 0.9% nació en otro país. Es decir, que la presencia de personas migrantes extranjeras en la ciudad es absolutamente diminuta. No tiene ningún peso, porque además dentro de ese 0.9%
se cuenta un 39.6% de personas que nacieron en Estados Unidos, muchas veces hijas o hijos de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces tienen la doble nacionalidad. Provienen sobre todo de Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, países donde las cosas no están tan mal, ¿no? Y hay como dos sectores, un sector de inmigración selectiva que provienen de Europa, Latinoamérica y Asia, ¿no? Que llegan con trabajo, se incorporan a grandes empresas, incluso en algunos lugares prácticamente les construyen sus barrios para ellos, ¿no? Universidades, organizaciones, etcétera, ¿no? Sería el caso de Inés y mío, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, hay un sector con mucha vulnerabilidad, ¿no? Eso es donde se concentra la población migrante en la ciudad y la zona conurbada, ¿no? Hicimos hace unos años un ejercicio de un índice de vulnerabilidad de hogares extranjeros en la ciudad y encontramos un pequeño sector de población en situación de vulnerabilidad, y la mayoría de esas personas provienen de Centroamérica y se ubican en las delegaciones Miguel Hidalgo e Iztapalapa, ¿no? Es el 1% de los hogares, 1.7% de los hogares extranjeros. ¿Por qué son tan vulnerables? Básicamente por su origen centroamericano. La sociedad mexicana, incluyendo la de la ciudad, es muy discriminatoria, ¿no? Especialmente hacia las personas indígenas o un poco más morenas. Tienen una escolaridad baja, jefatura femenina del hogar, bajo ingreso, presencia en los hogares de niños ancianos, hacinamiento, falta de seguro médico y obviamente la falta de un estatus migratorio regular. Ya voy terminando, México también es una ciudad de retorno. Tiene el 8º lugar a nivel nacional, y obviamente la mayoría de las personas en retorno provienen de Estados Unidos, e incluso muchas personas deportadas que son oriundas de otros estados deciden también quedarse en la Ciudad de México. Entonces ese es el panorama a grandes rasgos. México, la ciudad es intercultural, hospitalaria, ya se acaba de declarar ciudad santuario, hay una serie de elementos de políticas, se creó una secretaría, un ministerio específico, hay una ley, hay un programa sectorial de hospitalidad, interculturalidad, etcétera. En la Constitución, que no está todavía terminada de aprobar, pero hay un artículo específico sobre la ciudad incluyente. Este año se declaró ciudad santuario, se están modificando las reglas de operación de los programas sociales y hay un papel bastante destacado de algunas secretarías como la de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Social. Y yo lo dejo aquí porque en eso
va a abundar más Irasu. Muchas gracias.